Dios le bendiga. En este momento les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la Iglesia Cristiana del Calvario, pastoreada por el reverendo doctor Héctor M. Vega, en la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a todos. Esperamos que en esta noche podamos gozarnos de las ricas bendiciones del Señor. En este momento vamos a escuchar un himno, pero primero quiero traerles la historia, porque este himno, Alcancé salvación o Estoy bien con mi Dios, él fue escrito por Horatio Spafford, quien sufrió varios acontecimientos traumáticos en su vida, pero reconoció que a pesar de las situaciones difíciles que uno pueda afrontar, solo en Jesús se puede encontrar la paz, esperanza y salvación. En el proceso de crecimiento y en el proceso de que estamos estudiando, que es conociendo a Dios, sí que Dios se deja sentir por la naturaleza, pero también como en el caso de Job, en el sufrimiento y en el dolor y en la angustia, él pudo conocer mejor a Dios. Y a veces pensamos que los personajes bíblicos son los únicos los asuntos que le pasaron a los personajes bíblicos, porque ya no, vamos a decir el caso de Job, pues como que eso fue Job, pero que eso no le puede pasar a nadie más. Pero en la historia del autor de himno vamos a mirar que pasó por unas situaciones bien difíciles. Mire, en 1871 murió su único hijo y le siguió una mala operación financiera donde perdió una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, el gran incendio de Chicago de 1871 le arruinó financieramente. En 1873, estamos hablando de más de un siglo, decidió viajar a Europa con su familia en el transatlántico Ville du Havre, con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. A último momento, él decidió enviar a su familia primero, mientras él se demoró en negocios relacionados con problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía del Atlántico, el barco en que viajaban fue chocado por el buque inglés Georgetown y se hundió en apenas 12 minutos. Entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Spafford, lo único que tenía, 4 hijas. Todas murieron. Su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las Islas Británicas, y desde allí envió un mensaje a su esposo, un telegrama, donde escribió: única salva, pero estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Spafford tomó el primer barco. No era un momento que habían aviones, que uno salía corriendo, tenía que esperar el tiempo que hubiera un barco disponible para viajar al lugar que él iba a ir. Entonces, en el primer barco disponible, viajó a encontrarse con su esposa. En una carta que más tarde le escribió, dice: el jueves pasado navegamos sobre el lugar del naufragio, pero no pensé en nuestros seres amados como si estuviesen allí. Cuando iban en el barco, el capitán, en el lugar donde hubo la desgracia, detuvo el barco para que pudiera ver dónde fue que hubo la desgracia.
Pero como él dice aquí, no pensé que mis seres amados estuviesen allí. Ellas están a salvo, cubiertas en los brazos del Cordero. Así surgió el himno, está bien con mi alma. En inglés, it is well with my soul. Algunas versiones que en español dicen estoy bien con mi Dios, alcancé salvación o tengo paz. Luego de reencontrarse, regresaron a Chicago y allí Dios les dio otros 3 hijos. La salvación del alma solo se encuentra en Jesucristo. Él puede liberar del pecado y de la muerte y dar vida eterna. Vamos a escuchar este himno. Mire la letra y para que usted vea lo que es uno conocer a Dios, lo que es uno crecer en el Señor, lo que es uno madurar, lo que es como Pablo dijo, todas las cosas obran para bien, ellos que aman al Señor, los que han sido llamados conforme a su propósito.
Nos ayude Dios que nosotros podamos llegar a esa madurez espiritual, donde podamos entender o aceptar que todas las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida llegan con un propósito, porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo. Así es que nos ayuda el Señor. Hoy estamos en el estudio número 4 de Llamados a Crecer. Y como ya hemos dicho en todas estos estudios, estamos repitiéndonos porque queremos que se grabe en el corazón, en la mente. Estas no son verdades muy fáciles de aceptar y no es algo que todos los días estamos escuchando, pero por eso es que lo estamos repitiendo. O sea, según algunos psicólogos ya miramos que las etapas del ser humano son 7: prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Mire, ahí está la parte de arriba son los varones y la parte de abajo son las mujeres. Y ahí yo estoy, ¿ves? Mira, aquí estoy yo, ya, en esta etapa. No sé en qué etapa usted está físicamente y usted sabe, pero espiritualmente no sé en cuál esté, pero ya con los estudios que hemos tenido, no pienso que estemos en la etapa de que estemos en la etapa de prenatal, ni de infancia, ni mucho menos niñez. Vamos a ver cómo seguimos creciendo, ¿verdad? Entonces, los psicólogos se especializan en 3 aspectos del desarrollo humano, como dijimos la semana pasada: desarrollo físico, desarrollo cognitivo, o sea, de conocimiento, desarrollo social. Pero nosotros aprendimos también en la lección pasada que Jesús fue más allá. Jesús creció perfectamente, no en 3, sino en 4 aspectos, y agradó al Padre con todo su ser. Creció en sabiduría, creció en estatura, creció en gracia con los hombres y creció en el desarrollo espiritual, gracia con Dios. Esto está en Lucas 2:53. Mientras crecemos físicamente, se espera que también crezcamos mental, social, pero no dejemos de crecer espiritualmente. Ya esto lo hemos repetido también, que estamos en el paso número 1, que es del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual, que es conocimiento personal y teológico. Okay, y eso el Señor mismo lo dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Pienso que ya para este entonces ya lo saben de memoria. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiere de la paz, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas en las que yo deseo, dice Jehová. Y ya miramos que Dios se ha dado a conocer de diferentes maneras, y en los últimos de hablar de muchas maneras, y en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso lo miramos la vez pasada. La última vez que el pueblo de Israel escuchó la voz a través del profeta Malaquías fue en el año 433 a.C., donde había una adoración formalista. Como miramos la semana pasada, tanto el pueblo como los sacerdotes pensaban que la mera observancia externa de las formas de culto les hacía merecedores de los favores de Dios, que mucho se parece a nuestros días, ¿verdad? Sabemos cantar muy bien, sabemos orar muy bien, sabemos ir a la iglesia constantemente, en la mayor parte de los casos sabemos diezmar, sabemos todo acerca de lo que es vida cristiana. Pero
Con todo y eso, por ser algo formalista, no en espíritu y en verdad, pues Dios no se agradó. Entonces envió el mensaje de juicio y esperanza, que Dios es siempre bueno. Llegaría el día cuando los judíos se arrepentieran, que el Mesías sería revelado, las promesas de pacto de Dios serían cumplidas. Porque siempre en el pueblo de Dios, siempre ha habido, hay y habrá un remanente fiel, aunque Dios, que Dios no va a olvidar. Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mire la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Mas dijeron: no andaremos. Qué triste, ¿verdad? Mientras yo he estado estudiando esto, ha habido un momento que me he tenido que poner a llorar y a decirle al Señor, Dios mío, porque mirando tanto amor, tanta misericordia, cómo Dios nos busca, porque Dios no tiene que buscarnos. Y Él es el que toma la iniciativa de buscarnos, de andar detrás del hombre. Y el hombre se echa para atrás. Y tiene el atrevimiento, no sé, de rechazar. Qué triste, ¿verdad? Mire, aquí en el cuadro, alto. Pero dice: paraos. Mire, mira, pregunta. Oye, ok, a ver cuál es el camino. Pero esto lo dijo Jeremías al pueblo. Pero ellos no quisieron. Mire cuál fue el resultado. La decisión de la generación de Jeremías le ocasionó al pueblo 70 años de cautiverio. Ellos no fueron cautivos así de la noche a la mañana. Fueron muchos años que Dios estuvo enviándole mensajeros, enviándole profetas. Advertencia va y advertencia viene. Que mucho se parece a nuestros días. Nos ayude Dios. Okay. Pero la generación de Jeremías, que fue la última que estuvieron en Jerusalén, ellos fueron cautivos por Nabucodonosor y estuvieron 70 años de cautiverio. La actitud de la generación de Malaquías, ya no de Jeremías, ya hacían unos 100 años más o menos que ya ellos habían regresado del cautiverio. Pero la actitud, ahí fue la decisión en Jeremías fue la decisión: no andaremos. Aquí fue la actitud, y nosotros pudimos ver la semana pasada cómo se enfrentaron a Dios, cómo Dios les hacía preguntas. Dios le mostró el amor, con amor eterno te he amado, le dice. Les he amado con amor eterno, con esa paciencia, con esa demostración de amor. Y ellos lo que le preguntaron: ¿y en qué nos has amado? Como desafiando a Dios. Ok. Pues esa actitud de la generación de Malaquías encausó que por 400 años hubiera un silencio divino antes que otro profeta llegara con un mensaje de parte de Dios. Ese profeta fue Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista, después de 400 años. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, porque Isaías también profetizó:
Voz del que clama en el desierto. La profecía de Isaías fueron unos 700 años antes. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Una voz grita en el desierto. Dios se nos hace plenamente presente y activo en la humanidad de Jesús. Este es un versículo clave que también debiéramos de aprender. Dios, ya esa es la primera parte, la hemos repetido ya, la primera, la segunda parte. Y vamos a tratar la tercera parte. Y hoy vamos a tratar, dijimos que el paso número 1 es conocer a Dios. Y también la teología de Dios. No solamente conocerlo como, bueno, conocí a Cristo, acepté a Cristo. Pero hay una teología, hay una enseñanza que es muy importante que el creyente conozca. No es suficiente conocer de Jesús, que Él nació en un pesebre, murió en una cruz para salvarnos y resucitó. Hay todavía mucho más que nosotros como creyentes tenemos que conocer para podernos acercar más a Dios y conocer realmente a Dios. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Hasta ahí ya hemos estudiado, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al pleno conocimiento, mire eso, al pleno conocimiento de Dios se llega creyendo y amando a Jesús. Pero no solamente creyendo de que él, como dije antes, de que nació en un pesebre, de que hizo bienes, de que murió en una cruz, de que resucitó. No, hay todavía algo más profundo. Vamos a mirar primero. Jesús es la revelación completa del Padre. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús no es una palabra. Verbo quiere decir palabra. Verbo, palabra. Jesús no es una palabra más sobre Dios o una palabra de Dios. No, Jesús no es que habla de Dios. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, era la palabra. Ok. Primera verdad que nosotros debemos de conocer. Jesús revela al Padre, o sea, lo da a conocer. Vamos a seguir con ese tema de que Jesús revela al Padre. Primero, él es la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Okay, Juan 1:18. Entonces, Jesús es el que da a conocer al Padre. Por eso es que cuando conocemos a Jesús, conocemos mejor a Dios. Y mientras más conocemos a Jesús, más vamos a conocer al Padre. Todas las explicaciones de Dios dadas en el Antiguo Testamento eran parciales. Solo eran anuncio, preparación o figura de la esperanza que se cumpliría en Jesús. En el Antiguo Testamento nada estaba claro. Okay. Todas las explicaciones acerca de Dios que dieron los profetas y todo
eran parciales. Repito, solo eran anuncios, preparación o figura de la esperanza que se cumpliría en Jesús. Precisamente en este trimestre se ha estado estudiando en la escuela bíblica las tipologías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Continuamos con que Jesús revela al Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, dijo Jesús en Juan 6:46. Solamente Jesús, por su experiencia personal e íntima, puede expresar quién es el Padre. Ningún profeta, ningún ángel, nadie puede expresar quién es el Padre. El único que puede expresar el Padre es, ¿quién es el Padre? Es Jesucristo. Seguimos. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. San Juan, Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y mire qué interesante. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mire qué privilegio, qué bendición tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Que Él nos puede revelar al Padre. Podemos conocer mejor a Dios. Porque Él es el único, porque Él estuvo en el seno de su Padre. Pues es el único que nos lo puede revelar. Ahora, Jesús es el único camino para poder conocer y llegar al Padre. Cuando le preguntaron los discípulos que estaban hablando y estaban en la última noche que Jesús estuvo con ellos, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Okay? Por eso el sacrificio que Cristo hizo cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces tenemos el privilegio, la bendición de poder llegar al Padre. Por eso cuando le preguntaron a los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Jesús, ¿por dónde empezó? No dijo, empiecen por Cristo, no. Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él siempre se ocupó de revelar al Padre. Juan 14, 6-9 dice: si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 8:19. Los fariseos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esta es la verdad de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, nadie va, pero yo soy la verdad. Vamos a ver cuál es la verdad. Toda su existencia humana estuvo dirigida a revelar al Padre. Todo lo que Jesús hizo fue para revelar revelando al Padre. Jesús, además, ya dijimos que revela al Padre, que es el único camino. Y Jesús es la imagen del Dios invisible.
Cristo, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. El Padre en sí es invisible, pero en Jesús mostró la única forma en que se puede llegar a Él, a través de Cristo. Jesús es Dios. Esto, grábeselo bien en el corazón porque esto no es fácil, pero esto es la realidad. Esto es lo que es Jesús. Si nosotros no conocemos esto, muchos creyentes a Jesús lo ven como un hombre más. Como un hombre más. Y muchas veces entonces pensamos, o sea, ponemos a Jesús pensando como nosotros. No, 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 no. Jesús es Dios de una manera humana. Y es hombre de una manera divina. Medite en eso. Jesús es Dios. ¿Recuerdas de Emmanuel? Ok. Isaías dijo, se llamará Emmanuel, que traducido es, ¿qué? Dios con nosotros. Jesús es Dios de una manera humana. Pero Jesús también es hombre, pero no cualquier hombre, no un hombre como nosotros, de una naturaleza caída. Jesús no fue un hombre de una naturaleza caída. Ok. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, dice Juan. Juan se especializa en presentar la forma divina de Jesús. Y no solamente en el Evangelio, sino también en sus epístolas. Y en primera de Juan 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, ¿quién era que era desde el principio? Jesús. Lo que hemos oído, ¿a quién ellos oyeron? A Jesús. Lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿a quién ellos vieron con los ojos? A Jesús. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, a Jesús, tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. La vida eterna estaba con el Padre. Pero se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, lo que Juan habla no es que lo escribió, lo leyó en un libro, que se lo contaron, que vino un ángel. No, no, no. Él lo miró, él lo vio, él lo palpó. Él estuvo con Jesús. Oír y palpar a Jesús es oír y palpar al Padre. Experimentar a Jesús es experimentar al Padre. Nosotros físicamente no palpamos a Jesús. No oímos a Jesús, el físico. Pero nosotros espiritualmente oímos a través del Espíritu Santo y podemos sentir su presencia a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a tomar el lugar que Jesús dejó aquí en la tierra para ayudarnos a nosotros. Mateo 1:23. Ahí es donde habla Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, la imagen de Dios en el ser humano fue deteriorada por el pecado original. Pero en el comportamiento de Jesús como hombre,
podemos ver el ser humano a la imagen de Dios. Piense bien en eso. Ay, yo no puedo ser perfecto. Ay, yo no puedo ser como Jesús. Pues tengo noticias para ti. Si tú no puedes, entonces ora a Dios que pueda, porque te pone en una posición un poquito difícil. El propósito de Dios para cada creyente es que conformarlo a la imagen de Cristo. Que crezca, que madure. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esa palabrita predestinó la usa muy mal mucha gente. Porque mire aquí lo que dice Pablo. ¿Para qué los predestinó? O sea, de antemano, ya este es el propósito que Dios tenía para nosotros los creyentes. Para que fuesen hechos como conformes a la imagen de su Hijo. Jesús a imagen de Dios. Nosotros a imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Sabemos, mire, Pablo, sabemos, es una certeza basada en una verdad de Dios. Muy importante, más adelante en el estudio vamos a estudiar acerca de esto. El sabemos no es porque nos lo contaron, no. Es basado en la verdad de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Y aún en el Antiguo Testamento, Dios dice que Él tiene propósitos para nosotros. Él nos ha llamado con propósitos. Y el propósito es que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Dios hace que a los que le aman, todas las cosas les sean beneficiosas. No es que seamos fatalistas, no estamos hablando de fatalismo. Abandonarnos, bueno, que usted no puede hacer mal. No estamos hablando de fatalismo. Estamos hablando de propósito de Dios. Y todas las cosas son beneficiosas por una razón determinada de Dios. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo estableció los 5 ministerios de la iglesia, que ya todos los conocemos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero no es para que cada uno estuviera como un llanero solitario. No, nos dio un propósito. Es con un propósito para que integralmente cada uno de nosotros haciendo el trabajo para el cual Dios nos pusiéramos un granito de arena para que los creyentes, llegáramos a la unidad de la fe, conociéramos a Jesucristo en una forma más cada día creciendo de gracia en gracia. Y creciéramos a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por supuesto
que la perfección completa la alcanzamos cuando ya estemos con el Señor. Pero aquí tenemos que crecer y crecer y crecer y desarrollar un poquito hoy, otro poquito mañana. No podemos quedarnos estancados. Que yo nací así y así me quedo. No. Que ya llegué hasta aquí y ya no. Ojalá que estos estudios nos ayuden a mirar, a examinarnos, a ver dónde estamos fallos, dónde estamos tantas predicaciones, tantas conferencias, cada vez que usted escudriñe la palabra o usted oiga algo, examínese, hágase un examen personal. Mire dónde está fallando. Y no es para que se condene, sino para que usted mismo vea dónde es que usted tiene que mejorar su vida cristiana. Colosenses 1:28 dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es lo que Dios quiere, que nosotros maduremos. Quiero que vamos a ya casi para terminar, pero quiero que reflexionemos sobre esta anécdota de autor desconocido. Esto me lo mandaron en estos días pasados, me lo mandaron en mensaje. Me estuvo interesante y yo dije, esto lo voy a compartir esta semana. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Se va a Génesis, usted mira, dice, produzcan peces, produzcan y aves también. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, él se volvió a sí mismo. No mandó a nada, vete allá, no. Sino que a sí mismo entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si sacas un pez del agua, morirá. Cuando quitas un árbol del suelo, también muere. Asimismo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Para eso fue creado el hombre. Que el hombre no quiera admitirlo, eso es otra cosa. Tenemos que estar conectados a Él, porque es solo Él el que da que la vida existe. Solo en Él que la vida existe. Sigamos conectados con Dios. Recordemos, mire qué interesante. Agua sin pez sigue siendo agua, pero pez en agua no es nada. El suelo sin árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Interesante, ¿verdad? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no hay pregunta, vamos a cantar. Vamos a hacerlo como un deseo de nuestro corazón. No vamos a cantarlo como cantarlo una vez más, no. Vamos a hacerlo como
Una petición al Señor. Con esto nos vamos a despedir. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el deseo de Pablo para los tesalonicenses. Ese es el deseo mío para todos los que en este momento han estado conectados. No se olvide que estamos en el tema llamados a crecer. Nos despedimos y antes queremos recordarle que el domingo estamos celebrando el culto de adoración a las 12 del día. Están todos invitados para conectarse y poder gozar del culto. Dios me lo bendiga a todos.